Bienvenidos nuevamente, estamos con Nico Onischuk, mi ex vecino, pues ya no vivís más en el barrio. Es una crueldad la tuya. Recuerdo, como decíamos al comienzo, tu partida del barrio. Recuerdo un viaje tuyo a Estados Unidos también, que comentábamos con las vecinas ahí en las veredas, tomando mate y tejiendo crochet. ¿Cómo fue eso del viaje a Estados Unidos? Nunca te pregunté. Fue una beca de trabajo a un teatro hispanoamericano, donde venían de una rama hipertradicionalista del teatro y querían empezar a aproximarse un poco a lo audiovisual o a estas cuestiones que tienen que ver más con lo visual en las puestas en escena teatrales. Entonces para mí fue una oportunidad. Fueron 8 meses que estuve ahí en Washington trabajando no solamente, digamos, desde el lado del diseño visual y de pantalla, sino también esto que mencionabas un poco vos. Por ahí en Estados Unidos está muy latente la especificidad sobre algo, y cuando uno va quizás con esto de que siempre estamos como atando con alambre y somos ingeniosos con la cuestión de los recursos, bueno, traté un poco eso, de ser un poco versátil y moverme y no quedarme en un solo territorio y aprender de muchísima gente que era talentosa en ese lugar, en ese teatro, y donde había gente de todo el mundo y era una mezcla de lenguajes y idiomas que era muy gracioso porque terminabas hablando un Span-English muy raro, pero bueno, aprendí de escenografía, aprendí de diseño de iluminación, aprendí de dirección de actores. La verdad que eso fue una experiencia de crecimiento constante, y obviamente estar siempre en otro país te lleva hacia una expansión, ¿no? Quizás hacia ver la vida como desde otro lugar. ¿Me equivoco o vos vendiste una guitarra para irte? Sí. Sí. Nunca la recuperaste ni nada. No, la tuve que vender para poder irme. Sí. Una Washburn 335. 335. Hermosa. Roja. Sí. Divina. Bueno, no deja de ser simbólico en realidad. Estabas quemando una parte del asunto y Igual me acuerdo cuando un día, creo que sí, 16, 17 años, fui a tu casa. Y yo tenía una muy parecida. Sí. Y me mostraste tu estudio y yo me quedé como muy atento, escuchando todo lo que tocabas, y fue como muy lindo. Bueno, pero es para hablar de vos, este reportaje, Nico. Hablemos de tu obra, Nico. Hablemos de las cosas que has hecho desde que volviste y empezaste a generar tus propias obras y tus propios eventos también, porque has estado haciendo performance y demás. Contanos un poquito de eso. Bueno, con esto que veníamos hablando, en La Plata hubo un cierto corrimiento. También empecé a ver el cine de otro lado, ver el cine como algo expandido, ¿no? En el cual se lleva ese territorio del lenguaje a mezclarlo con otras disciplinas y a trabajar con la música, con la literatura, con la filosofía. Y a partir de eso empecé a trabajar con músicos en ese momento. ¿Me permitís que te interrumpa? Sí. Decís la filosofía. A ver, ¿cómo se mete la filosofía en esto? Y la filosofía viene quizás un poquito más adelante en Piel Expuesta, Piel Situada Afuera, que empecé a trabajar con Agustina Raraz, que eso ya sí, cuando me instalé acá en Santa Rosa. Ella venía de la rama de la filosofía, y yo la veo en un evento acá. La veo leer poesía en vivo. Yo no sabía nada de ella, la veo leer poesía en vivo y dije, con ella tengo que trabajar. Y la convoqué, le conté del proyecto. Yo me había encontrado una caja de diapositivas dermatológicas tiradas, eran como 200 diapositivas de niños quemados y demás, y empecé como a intervenir esas diapositivas. Con limón, empecé a quemarla, bueno, empecé a hacerle todo un tratamiento para trabajar esta asociación como de
de la emulsión fotográfica en relación a la piel, ¿no? La piel, si está mucho tiempo al sol, se deteriora, tenemos que cuidarla, nos podemos cortar, empieza a tener cicatrices. Bueno, con las emulsiones fotográficas también, con el paso del tiempo se deterioran, el proceso fotoquímico empieza a perder sus haluros de plata y su color, entonces empezó como a trabajar esa asociación. Y a partir de eso, bueno, a Agus le encantó el proyecto y nosotros siempre como que al venir los dos de la academia, siempre trabajamos como la obra del lado de la fundamentación y como si fueran tesis. No, tratamos de no hacer nada porque sí. Entonces somos como muy conscientes de lo que queremos decir. Por ahí después la interpretación del espectador pasa por el otro lado. Pero ahí fue como el primer intento con piel expuesta de poder traducir de alguna manera con imágenes y sonidos conceptos filosóficos, ¿no? De alguna manera. ¿Y había texto ahí o eran había texto, pura? Había texto, sí. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos eran 3 proyectores simultáneos de diapositivas donde iban apareciendo estas diapositivas dermatológicas intervenidas y Agustina leía un texto arriba que tenía que ver con su pasado, con su vida, con su vínculo con un novio que en un momento había tenido lepra y también con su abuelo, que en la cama de su abuelo se habían contagiado de lepra, teniendo una relación sexual y había como un cierto acercamiento y a partir de eso se empezaba a construir todo un relato que tenía que ver con la crítica de alguna manera hacia la cosmética, ¿no? que venía ligado a partir, bueno, de los productos de cosmética que tienen las mujeres y demás, íbamos relacionando como esos elementos. Una obra muy experimental que terminaba con mucha técnica, muchos dispositivos y terminábamos con las 2 actrices prácticamente todo apagado y ellas bailando al ritmo de un noise muy extraño, un didgeridoo, un oscilador de frecuencias rompiendo y una batería completamente disonante y ellas con barro encima. Nada, una experiencia como muy loca, pero bueno. Suena como un buen plan, sí. Sí, en el ATTP nos divertimos mucho. Sobre todo la parte del barro. Sí, nos divertimos mucho. O sea, siempre en lo que hacemos tratamos eso. Pero obviamente, esas obras son, por lo menos en nuestro término, la pudimos hacer 2 veces, una en el CMC y después en el ATTP, y fueron, creo, 4 y 5 funciones, y no se pueden hacer más porque son autogestionadas y es mucho esfuerzo, y lleva mucha plata, y eso era plata de nuestros bolsillos, y ¿quién te va a querer apoyar en obras así? Pero bueno, eso es lo lindo también. Y después, la última fue esta, La noble ultimación de la bestia. ¿Esta es tu última obra? Sí, bueno, contanos un poco de esta. Y también nosotros siempre trabajamos con la búsqueda del fan footage, que es como, el término es como el metraje encontrado, que se fue corriendo también, ¿no? Nosotros trabajamos con esta cuestión de revisar el archivo, los baúles de las abuelas, ir como hacia esos lugares donde empezamos a encontrar materiales y de a partir de eso son disparadores para hacer obras. Y lo conocí a partir de mi novia, conocí a su abuelo, que es Ángel Aimeta, y él tenía unas diapositivas del parque, en un momento del Parque Luro, que estaba como abandonado, me parece que es la época del 91, 92. Son todas unas diapositivas con una dominante roja, muy lindas, que es como si fuera un elefante dormido en el medio de la nada, ¿no? Eso como nos llamó la atención. Y a partir de eso también, bueno, fui buscando como personas, porque Agus no estaba acá, en Santa Rosa, y intenté trabajar con otras personas, pero se me hacía muy difícil. Ahí por ahí Dani Rodi, que es más o menos hablamos como el mismo lenguaje. Y es una gran agitadora también. Sí, me agitó, dale, va por este lado. Y bueno, la llamé a Agus y terminamos como, no sé, como en un proceso de 3 años investigando sobre el parque y cerrando la obra desde un lugar que queríamos
no sé, no queríamos hacer algo histórico, sino que queríamos poner en situación algo, ¿no? Queríamos poner el puntapié sobre detalles de la historia, quizás. No hacer un revisionismo histórico, sino salir de ciertas tradiciones y romper con lo que fue el Uro, de alguna manera, porque nos situamos en esa etapa, ¿no? Es un poco, y fue una obra en vivo que no sé, muy estresante, pero a la vez muy gratificante. O sea, trabajamos con Carlos Trilnik, que es un profesor y un artista de la UBA increíble, que nos llevó a economizar conceptos, sentido, a la hora de realizar. Trabajamos con muchísimos formatos, es como una obra muy inabarcable, pero a la vez teníamos muy claro que era un cuentapasos hacia la muerte. O sea, el título, La noble ultimación de la bestia, venía de ahí, ¿no? Era como cuando un puma se sienta acorralado en una superficie, en un radio determinado, y el cazador lo persigue, el puma se cansa, se rinde y da ese paso hacia la muerte. Entonces queríamos laburar ese dialecto, ese nivel de comunicación con los espectadores, de alguna manera, de la obra. ¿Quién está cazando a quién? ¿Quién es el puma y quién es el cazador? Empezar a jugar, ¿qué es la obra en sí? Empezamos a jugar como con ese sentido y estas cuestiones de desgarrar la imagen, desde elaborar la estética de los múltiples formatos, tanto de Super 8, VHS, cámaras de seguridad, imagen digital, proyectores artesanales hechos con mis propias manos. O sea, era como poner como toda la carne al asador y hacer como una gran instalación audiovisual, ¿no? De sentido, donde si vos podías ver las instalaciones y no veías la performance y te ibas a quedar rengo, o sea, no ibas a entender toda la obra, tenías como que completar todo el sentido de alguna manera. Que obviamente cuando la llevamos a otros lugares como Mar del Plata, que pudimos estar, o en Casa de la Pampa, obviamente era como un desafío doble también, porque era... La falta de contexto. Sí, absoluta. Donde acá estábamos como resguardados, bueno, todos saben, pero cuando ya tenés un mensaje tan encriptado y tenés que revelarlo un poco, y en una obra por ahí quizás tan experimental y donde rozas ciertas cosas que te empiezan a generar de dudas quizás, ¿no? Pero bueno, siempre confiados que fue un proceso creativo largo de 3 años y que la obra siempre tuvo buena repercusión y que nada, uno deja hacer la obra, ya la pone como en otro lugar, ¿no? Y ahora tenés otro proyecto en curso que creo que lo que vi el domingo pasado en Casa Tomada tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? Esta cuestión de los viajes por Latinoamérica, de las filmaciones y las proyecciones simultáneas con estas cámaras. Sí, soy muy inquieto, Alberto. A ver. Como siempre estoy como con muchos proyectos a la vez. No puedo estar en una cosa a la vez, me cuesta muchísimo. También eso me lleva a tener procesos como más largos. Pero sí, a ver, el viaje por Sudamérica lo hice en el 2014 y todavía es el día de hoy que lo sigo editando. También por una limitación de herramientas, pero también creo que el tiempo te ayuda a madurar la mirada y te lleva a ver otras cosas y comenzar otro viaje, ¿no? La edición te lleva como la cuestión... Viajamos desde Colombia hasta el norte de Argentina y tengo prácticamente más de 12 horas por país de material, el cual me tuve que visualizar absolutamente solo y empezás como... Siempre pienso la edición como... El rodaje es la izquierda y la edición tiene que ver más con la derecha en términos políticos. Digo, no me interesa mucho la política, pero tiene que ver con eso. Digo, siempre lo pienso en términos de que es más derechoso porque uno tiene como que desenamorarse. Hay cierto romanticismo que se va y está solo y lucha contra eso y quita, ¿no? En cambio el rodaje es más la comunión con los pares, vamos todos para adelante, estamos todos juntos y demás. En la edición te encontrás vos solo con ese infierno, de alguna manera. Y eso es lo que pasa un poco con este documental de Sudamérica, que lo expando también, lo llevo hacia otros límites que tienen que ver con estas presentaciones en vivo, que eso es lo que me parece interesante. No solo trabajar un documental, sino que ese material se me resignifica trabajándolo en vivo desde otro lugar, ¿no?
En este caso, bueno, lo que fue en Casa Tomada, articulé... Entonces fue parte de la edición. Totalmente, sí. en Super 8, ¿no? Trabajar con proyectores y demás. Pero lo notable, lo que a mí me llamó la atención es que vos tenías un montón de cosas dando vueltas. No solamente tenías, eran 4 los proyectores, sí. Eran 4 proyectores proyectando imágenes al mismo tiempo, 4 secuencias de imágenes totalmente diferentes, y vos trabajando al mismo tiempo con una máquina de escribir que producía sonidos, con claramente un sequencer con el cual reproducías después eso, y bueno, y algún instrumento musical, algún synth o algo por el estilo que tenías allí. Sí, es que siempre pienso la imagen y el sonido 50 y 50, ¿no? El tratamiento sonoro es lo que le da sustento a la imagen, de alguna manera. Y trato de lo poco que aprendí quizás de música, llevar como la cuestión más de la sonoridad, de la acústica, y buscarle esa textura a la imagen, acompañar los movimientos, darle cierto ritmo, y tratar de hacer el sonido lo más diegético posible por ese lugar, saliéndome un poco de la cuestión rítmica. Busco más la disonancia, por decirlo de alguna manera, o descontracturar un poco lo que se está viendo, no sé, acompañar y a la vez no, como una mezcla rara. Y fue la primera vez también que me presenté solo, siempre trabajo en de a dos, sí, y fue como un gran desafío, me gustó, es como, tenés que estar muy concentrado, o sea, requiere como de mucha concentración, más allá que fue una acción hiper cortita y contundente. Te requiere un estrés mental re lindo. Me imagino. Bueno, Nico, yo creo que bastante de teoría, y vamos a mostrar un poquito a la gente el producto final de tu trabajo, aunque no sea una obra completa, ni mucho menos, pero como para que se den una idea de cuál es tu búsqueda estética, vamos a dedicar el último bloque de este programa a eso, a mostrar el material que vos has cedido generalmente para pasar en este programa. Y bueno, nada, te agradezco que hayas venido, me alegro mucho de que estés tan inquieto y tan activo, y bueno, ya nos veremos en el barrio. Bueno, muchas gracias, y nada, por último, una reflexión de seguir haciendo aportes culturales en la provincia, ¿no? ¿Qué tanto cuesta? Que no bajemos los brazos, que sigamos produciendo, que desde todas las disciplinas, ¿no? No es un momento fácil en el país, y creo que, por lo menos desde mi lugar, mi granito de arena, que es realizar y por ahí expresarse y tratar de aportar a la cultura pampeana, no bajar los brazos desde ese lugar. Y sé que es re difícil, que tenemos un montón de cosas en contra, pero bueno, hay que seguir luchando. Buenísimo, buenísimo. Gracias por esas palabras también. Y a ustedes, gracias por estar allí. Los esperamos la próxima semana con otro reportaje, pero por favor no se vayan, porque después de este corte van a ver unos pequeños ejemplos de la obra de Nicolás Onichuk.